desapareció. Sin rastro, sin declaraciones, sin una sola publicación en redes sociales. El hombre que dirigió el aparato de tortura más siniestro del chavismo se esfumó como si la tierra se lo hubiera tragado. Hablamos de Granco Artiaga, el coronel que ejecutó con sus propias manos las órdenes más atroces del régimen, y en este momento nadie, absolutamente nadie, puede confirmar dónde se encuentra. Pero eso no es todo. Mientras ustedes buscan respuestas sobre el paradero de este criminal, Jorge Rodríguez protagonizó una escena que parece sacada de un manual de manipulación emocional. Se presentó ante las madres de los detenidos políticos prometiendo liberaciones masivas, repartiendo abrazos como si fuera un redentor. Sin embargo, los propios familiares que estaban en el lugar han denunciado que aquello fue un montaje fabricado. Y como si este sábado no tuviera suficiente contenido explosivo, resulta que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero aterrizó en Caracas con una sonrisa que esconde más de lo que muestra. ¿Vendrá a negociar su propia impunidad? ¿O acaso planea sacar del país al carnicero en su avión privado? Quédense hasta el final porque lo que van a escuchar hoy cambia completamente el tablero de esta transición. Bienvenidos a Punto de Quiebre al Minuto. Arranquemos sin perder un solo segundo. Hablemos de Granco Artiaga. Este coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, designado en 2020 como jefe de la División de Asuntos Especiales dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, constituye una figura absolutamente central en el entramado represivo del chavismo. No estamos ante un funcionario más. Estamos ante el hombre que múltiples fuentes internacionales, incluyendo el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos, señalan como el cerebro operativo detrás de torturas sistemáticas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Su especialidad consistía en identificar supuestos traidores dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, actuando como el brazo ejecutor de Diosdado Cabello. El caso del teniente Ronald Ojeda, secuestrado, torturado y asesinado en territorio chileno, representa uno de los expedientes más graves que reposan en la Corte Penal Internacional, vinculados directamente a la estructura que este coronel comandaba. Y ahora, precisamente ahora, cuando la transición avanza a velocidad vertiginosa, Granco Artiaga cerró todas sus redes sociales, abandonó cualquier aparición pública y se sumergió en un silencio que grita culpabilidad. Les pregunto directamente, ¿creen ustedes que Granco Artiaga ya fue capturado en secreto, está escondido dentro de Venezuela o logró fugarse del país? Déjenme su respuesta en los comentarios. A la fecha de elaboración de este programa, ninguna fuente oficial ha confirmado su ubicación. Fuentes militares dentro de Venezuela, personas que colaboran permanentemente con información verificada, sostienen que desconocen su paradero. El seguimiento que se le realizaba se interrumpió. Existen rumores crecientes sobre una posible detención, versiones que se intensificaron tras su desaparición pública, pero nada ha sido corroborado de manera definitiva. Lo que sí resulta claro es la importancia estratégica que este individuo representa. Para Washington, Granco Artiaga constituye una pieza tan valiosa o incluso superior a lo que significó Alex Saab en materia de delitos financieros, pero trasladado al terreno de los crímenes de lesa humanidad. Y aquí reside el punto crucial que debemos comprender con absoluta claridad. Los delitos de lesa humanidad no prescriben jamás. No importa cuántos años transcurran, no importa cuántas leyes de amnistía se redacten, no importa en qué rincón del planeta intente esconderse quien los cometió. La justicia internacional tiene memoria eterna para estas atrocidades. Y precisamente por eso, lo que les voy a contar ahora sobre quién acaba de llegar a Caracas debería encender todas las alarmas. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, aterrizó en la capital venezolana. Y no llegó de vacaciones. Este hombre, que durante años sirvió como escudo diplomático del chavismo en Europa, que utilizó su influencia para que la dictadura mantuviera respaldo en el Parlamento Europeo, apareció en Caracas declarando ante las cámaras que percibe el mejor ambiente en los últimos 10 años. 10 años. Lean esa cifra otra vez. El mejor ambiente en una década, según alguien que estuvo lavándole la imagen a un régimen que torturó, encarceló y expulsó a millones de personas.
La ironía no necesita comentarios adicionales, pero lo verdaderamente preocupante trasciende sus declaraciones complacientes. Zapatero afirmó públicamente que mantiene una relación de confianza casi cotidiana con Delcy Rodríguez, que la conoce profundamente y que confía plenamente en ella. Resulta inevitable la pregunta: ¿qué hace exactamente este hombre en Caracas en el preciso momento en que el carnicero del régimen se encuentra desaparecido? Porque si existe un gobierno en el mundo que podría ofrecer protección a Granco Arteaga, ese gobierno es el de Pedro Sánchez en España. Y si existe un emisario capaz de facilitar esa operación, Zapatero cumple el perfil a la perfección. La sola posibilidad de que este expresidente español pretenda sacar del país al responsable directo de torturas y desapariciones forzadas representaría un error de proporciones históricas. Estados Unidos mantiene a Zapatero bajo observación. Los nexos de corrupción, los chantajes y las componendas que facilitó durante su mandato para fortalecer al chavismo en instituciones europeas forman parte de expedientes que eventualmente saldrán a la superficie cuando avancen los procesos judiciales contra la cúpula del régimen. Zapatero no viajó a Caracas por solidaridad democrática. Viajó porque sabe que dentro del juicio que se le avecina a Nicolás Maduro, su nombre aparecerá vinculado a maniobras que comprometieron la posición de España frente a la dictadura venezolana. Está protegiendo sus propios intereses, disfrazando esa protección con frases vacías sobre esperanza y reconciliación. ¿Creen ustedes que Zapatero vino a llevarse a Granco Arteaga en su avión? Opinen abajo, porque este detalle podría cambiar todo. Ahora permítanme compartirles una analogía histórica que resulta escalofriante por sus paralelismos. En Colombia, el narcotraficante conocido como Don Berna controlaba una estructura criminal devastadora. Dentro de esa organización existía una persona específica que ejecutaba los trabajos más sórdidos, alguien que conocía la ubicación de fosas comunes, los detalles de cada desaparición, los nombres de cada víctima. Era su hombre de mayor confianza. Compartían literalmente el mismo plato. Cuando las autoridades colombianas y estadounidenses capturaron a Don Berna e iniciaron su proceso de extradición, lo primero que hizo fue ordenar la eliminación de ese colaborador cercano. Su mejor aliado, su hermano en las trincheras del crimen, fue asesinado y desaparecido. Hasta el día de hoy, las autoridades colombianas nunca encontraron su cuerpo. ¿Les suena familiar la dinámica? Diosdado Cabello y Granco Arteaga comparten una relación idéntica. El primero ordenaba, el segundo ejecutaba. Ambos guardan secretos que podrían sepultar no solamente sus carreras, sino sus libertades para siempre. En la lógica criminal, cuando uno de los dos se convierte en un pasivo, en una amenaza latente para el otro, la ecuación se resuelve de la manera más brutal posible. Es la vida de uno contra la del otro, y en este instante, Diosdado Cabello goza de un estatus político considerablemente superior al del carnicero. Piensen como piensa un criminal. ¿Qué harían si supieran que la persona que conoce todos sus delitos puede terminar sentada frente a un fiscal estadounidense? La respuesta estremece. La eventual captura de Granco Arteaga, ya sea por parte de Estados Unidos o incluso por decisión interna del propio chavismo, produciría consecuencias determinantes en tres dimensiones fundamentales. Primera, el desmantelamiento completo de la estructura de terror de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Segunda, el envío de una señal contundente e inequívoca a todos los jerarcas del régimen de que la impunidad tiene fecha de vencimiento. Tercera, la apertura de caminos reales hacia procesos de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas. Porque cuando empiecen a salir los detenidos políticos, y vamos a hablar de eso en profundidad enseguida, las historias de terror que van a emerger estremecerán al continente entero. Cada testimonio, cada marca en la piel, cada secuela psicológica constituirá evidencia irrefutable de lo que este hombre supervisó durante años. Sin justicia para las víctimas de Granco Arteaga, no existirá cierre verdadero del capítulo más tenebroso del poder chavista en Venezuela. Y hablando de víctimas, lo que Jorge Rodríguez protagonizó frente a los centros de detención merece un análisis que les va a revolver el estómago.
El presidente de la Asamblea Nacional Chavista se presentó en las inmediaciones de la Zona 7, donde familiares de presos políticos mantienen vigilia permanente, y realizó un anuncio que en cualquier país normal constituiría una noticia extraordinaria. Declaró que entre el martes y el viernes de la próxima semana, todos los detenidos políticos serán liberados tras la aprobación definitiva de una ley de amnistía general. Las imágenes que circularon inicialmente mostraban a personas abrazándolo entre lágrimas, agradeciéndole como si fuera un salvador providencial. Mujeres suplicando por sus esposos encarcelados durante meses sin juicio. Familiares describiendo condiciones médicas devastadoras. Un detenido con cáncer de próstata grado 2 que debió ser operado en enero y permanece recluido. Otro con diabetes crónica y amputaciones producto del abandono sanitario. Un joven de 19 años con condiciones especiales que requiere medicación constante. Historias que destrozan cualquier corazón. Historias que jamás debieron existir porque estas personas nunca tuvieron que haber pisado esos centros de reclusión que funcionan como cámaras de tortura. Sin embargo, mientras esas imágenes circulaban y generaban sentimientos encontrados en millones de venezolanos, desde el propio lugar comenzaron a llegar testimonios que dinamitaron la narrativa oficial. Familiares que se encontraban presentes en la Zona 7 denunciaron que la escena fue un montaje orquestado por el equipo de Jorge Rodríguez. Las personas que aparecían abrazándolo y besándolo no pertenecían al comité de familiares que mantiene la vigilia. Cuando Jorge Rodríguez se retiró del lugar, esas mismas personas desaparecieron simultáneamente. La mujer rubia de cabello corto que se colgó de su cuello ante las cámaras no estaba entre los familiares reales. Nadie la conocía. Nadie la había visto antes en las jornadas de espera frente al centro de detención. Los verdaderos familiares confirmaron que el acto se realizó en una zona diferente a donde ellos se concentran habitualmente. ¿Les sorprende? A mí tampoco. Pero lo que sí me sorprende es que todavía haya quienes dudan de hasta dónde llega el cinismo de esta gente. ¿Ustedes le creen a Jorge Rodríguez que la semana próxima estarán todos libres? Comenten. Ahora bien, quiero hacer una pausa necesaria antes de continuar. No vengo a juzgar a ninguna madre que en un momento de desesperación absoluta abrace a quien sea si eso significa recuperar a su hijo. No corresponde a nadie señalar a una mujer que lleva 70 días durmiendo frente a una prisión sin saber si su esposo está vivo o muerto. El dolor de una madre que se sienta cada noche a cenar frente a una silla vacía trasciende cualquier posición política. Esa angustia de pasar frente a una habitación y no encontrar a tu hijo acostado ahí, esa herida que no cicatriza mientras no haya un abrazo de regreso, merece respeto sagrado. Si alguna de esas mujeres genuinamente abrazó a Jorge Rodríguez, lo hizo por la explosión emocional de recibir una noticia que anhelaba con cada fibra de su ser, no por él, jamás por él. Lo abrazó por ese corazón destrozado que necesitaba aferrarse a cualquier esperanza. El único que convierte ese momento en una obscenidad emocional es el propio Jorge Rodríguez, que utiliza el sufrimiento ajeno como herramienta de propaganda. Porque recordemos quién es este individuo. Hace apenas unos meses, desde la tribuna de la Asamblea Nacional, calificaba a los opositores como extremistas de la derecha siniestra que no merecían perdón alguno. Prometía mano dura, castigo ejemplar, cero tolerancia contra quienes osaran cuestionar al régimen. Y ahora aparece repartiendo abrazos fabricados frente a las cámaras, hablando de reparar errores, citando versículos bíblicos como si la conversión le hubiera llegado por correo certificado. La transformación retórica del chavismo en estas semanas resulta tan abrupta que provoca vértigo. Jorge Rodríguez hablando de que el petróleo bajo tierra no alimenta a nadie. Tarek William Saab, el fiscal general, utilizando palabras como reconciliación, experiencia y voluntad de entendimiento. Personajes que durante años fueron los voceros más agresivos de la maquinaria represiva ahora modulan sus voces como si estuvieran en un retiro de meditación trascendental. ¿Qué explica este cambio? La respuesta tiene nombre y apellido: Donald Trump. Y tiene instrumentos concretos: destructores en el Caribe, sanciones reforzadas y plazos que no admiten dilación. El régimen entendió que el juego terminó. Lo que presenciamos actualmente constituye la fase de desmontaje controlado, donde cada figura del chavismo intenta posicionarse lo mejor posible para sobrevivir a lo que viene. Y dentro de esa estrategia, los roles están claramente distribuidos.
Delcy Rodríguez mantiene un perfil bajo calculado como presidenta encargada porque cualquier declaración suya, reconociendo los crímenes del régimen, provocaría una rebelión dentro de las bases duras del chavismo. Jorge Rodríguez asume el papel de mensajero, de quien pide perdón, de quien reconoce atrocidades. Es el sacrificable mediático, el que puede desgastarse públicamente mientras su hermana preserva capital político para negociar con Washington. Pero hay un detalle en esta ley de amnistía que pocos están advirtiendo y que resulta absolutamente determinante para el futuro de Venezuela. Juristas venezolanos en el exilio han comenzado a analizar los puntos que se conocen del texto legislativo y la advertencia es contundente. Esta ley no fue diseñada exclusivamente para liberar presos políticos. Fue redactada con la suficiente amplitud para que, eventualmente, cubra también a los propios jerarcas del chavismo cuando abandonen el control del Estado. Es decir, la misma norma que permitirá a las familias reabrazar a sus seres queridos contiene disposiciones que podrían ser invocadas por quienes ordenaron las torturas, las desapariciones y los encarcelamientos arbitrarios. Doble moral en estado puro. Mensaje con trampa incorporada. Así operan, así han operado siempre. Conocen como nadie el arte de construir instrumentos legales que sirvan a múltiples propósitos simultáneos. Por eso resulta fundamental que la verdadera oposición, que los juristas independientes y que la comunidad internacional escudriñen cada artículo, cada cláusula, cada palabra de esa legislación antes de celebrar prematuramente. Tarek William Saab declaró que se trata de una ley de amnistía general para todos los factores políticos de la nación. Escuchen bien, para todos los factores, no exclusivamente para los detenidos, para todos. Ahí está la trampa codificada en lenguaje jurídico elegante. Eso sí, independientemente de las maniobras legislativas, existe un principio del derecho internacional que ninguna ley nacional puede eludir. Los crímenes de lesa humanidad no admiten amnistía. Cualquier tribunal internacional competente declararía nula una disposición que pretenda exonerar torturas sistemáticas o desapariciones forzadas. El chavismo puede redactar todas las leyes que desee dentro de la asamblea que controla, pero la Corte Penal Internacional responde a tratados supranacionales que están por encima de cualquier legislación doméstica. ¿Creen que esta ley de amnistía es genuina o es una trampa del chavismo para autoprotegerse? Esta pregunta es crucial, déjenme saber qué piensan. Pasemos ahora a un tema que involucra directamente el tablero geopolítico más amplio. El presidente Donald Trump ordenó el envío inmediato del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a territorio venezolano. Su misión resulta inequívoca: inspeccionar directamente las operaciones completas de producción de petróleo y gas de la estatal petrolera. Este movimiento trasciende lo meramente energético. Cuando la máxima autoridad del sector energético de la primera potencia mundial pisa personalmente el suelo de un país que durante 25 años fue gobernado por un régimen hostil a Washington, el mensaje diplomático adquiere dimensiones sísmicas. Estados Unidos no solamente quiere el petróleo venezolano, quiere verificar con sus propios ojos el estado real de la infraestructura, evaluar qué se necesita para reactivar la producción y establecer las condiciones bajo las cuales las corporaciones estadounidenses ingresarán al negocio. Y aquí cobra relevancia absoluta lo que Jorge Rodríguez reconoció públicamente, quizás sin medir completamente las implicaciones de sus palabras. Admitió que el petróleo bajo tierra no sirve para alimentar al pueblo. Reconoció que poseer las reservas más grandes del planeta se convirtió en una frase vacía mientras millones de venezolanos pasaban hambre. Lo que omitió convenientemente es la razón fundamental por la cual esa riqueza jamás se tradujo en bienestar. No fue porque el petróleo estuviera enterrado. Fue porque los recursos que generaba eran sistemáticamente robados, desviados y dilapidados por la cúpula que él mismo integra. Si no hubieran expropiado las empresas que invertían en el sector energético, si no hubieran expulsado a las compañías internacionales que aportaban tecnología y capital, si hubieran permitido procesos electorales legítimos y transparentes, Venezuela sería hoy una potencia económica regional. Pero eligieron el camino del saqueo.
y ahora pretenden presentarse como los arquitectos de la solución al desastre que ellos mismos crearon. Cambiemos de coordenadas geográficas sin abandonar la conexión estratégica. Aviones de inteligencia estadounidenses, los Poseidón y los Global Hawk, incrementaron significativamente sus operaciones alrededor de La Habana en las últimas horas. Están ejecutando exactamente el mismo protocolo que aplicaron sobre territorio venezolano semanas antes de la caída de Maduro: levantamiento cartográfico digital actualizado, mapeo de instalaciones militares y gubernamentales, identificación de infraestructura crítica. Para quienes siguen de cerca estas dinámicas, la señal resulta transparente. Washington está preparando el terreno para ejercer sobre Cuba la misma presión máxima que derribó al régimen chavista. Los destructores navales permanecen desplegados en el Caribe. La distancia entre la base de operaciones en Puerto Rico y La Habana no representa ningún desafío logístico. Miguel Díaz-Canel supuestamente expresó intenciones de negociar, pero la administración Trump demostró con Venezuela que la única negociación aceptable es la salida del poder. Nuestros hermanos cubanos merecen exactamente la misma oportunidad que hoy se abre para Venezuela. Décadas de opresión, de miseria impuesta, de familias desgarradas por un régimen que convirtió a una isla paradisíaca en una prisión a cielo abierto. La maquinaria diplomática y militar estadounidense parece dispuesta a replicar la estrategia. Estaremos atentos a cada desarrollo. Ahora regresemos a Caracas, porque las declaraciones de María Corina Machado contienen definiciones que marcan el rumbo de lo que viene. La líder opositora fue consultada sobre cuándo deberían celebrarse elecciones en Venezuela. Su respuesta fue categórica: este año. Durante este mismo año, deben realizarse comicios donde cada venezolano, incluidos los millones que fueron excluidos del proceso de 2024, pueda ejercer su derecho constitucional al sufragio. Machado recordó que casi el 40% de los venezolanos habilitados para votar no pudieron hacerlo en los últimos comicios. Subrayó la necesidad de abrir completamente el registro electoral, pero bajo condiciones que garanticen la integridad del padrón. Y aquí reveló un dato que debería escandalizar a cualquier observador internacional. Más de 10.000 pasaportes venezolanos fueron entregados a extremistas islámicos durante el régimen de Maduro. 10.000 documentos de identidad de una nación soberana en manos de personas vinculadas al terrorismo internacional. El sistema completo de identificación del país requiere una auditoría exhaustiva antes de que pueda celebrarse cualquier proceso electoral creíble. Sobre Delcy Rodríguez, María Corina Machado fue igualmente directa. La identificó como parte integral del aparato criminal, responsable de diseñar estructuras para evadir sanciones internacionales, enlace principal del régimen con Rusia e Irán y responsable de crímenes contra la humanidad. No existe ambigüedad en esa caracterización. Delcy Rodríguez no representa una interlocutora neutral en ningún proceso de transición. Es una de las protagonistas del desastre que debe ser investigada, procesada y juzgada por tribunales competentes. Sin embargo, la realidad política impone matices que resultan incómodos pero inevitables. En todo proceso de transición democrática, el bando que se retira del poder se sienta en la misma mesa con quienes lo reemplazan. Ocurrió en Sudáfrica. Ocurrió en los países del bloque soviético. Ocurrió, con todas sus imperfecciones, en Colombia. La pregunta que planteamos hoy a nuestra audiencia generó opiniones divididas casi exactamente por la mitad. 42% consideró que María Corina Machado debería participar en procesos conjuntos con Delcy Rodríguez durante la transición. 54% lo rechazó categóricamente. Mi análisis personal se inclina hacia una distinción fundamental. María Corina Machado no tiene que colaborar con Delcy Rodríguez. Lo que debe hacer es supervisar, fiscalizar, verificar cada paso que el régimen saliente ejecute durante esta fase. Estar presente no significa trabajar juntas, significa garantizar que los compromisos se cumplan, que los plazos se respeten, que las trampas se detecten antes de que cristalicen. Funciona como la inspección de una propiedad antes de firmar el contrato. Usted revisa cada habitación, cada instalación, cada detalle, porque una vez que estampe su firma, ya no habrá marcha atrás. La verdadera oposición venezolana necesita ojos dentro de cada proceso, manos sobre cada documento y voz en cada negociación.
no para legitimar a quienes destruyeron el país, sino para impedir que la transición se convierta en otra estafa monumental del chavismo. Antes de acercarnos al final, hay un elemento que no podemos pasar por alto y que conecta todas las piezas de este rompecabezas. Estados Unidos estableció plazos concretos. Jorge Rodríguez lo reconoció implícitamente cuando instó a acelerar los procesos legislativos. La ley de amnistía, las liberaciones, las señales de apertura económica, todo responde a un cronograma que Washington impuso como condición innegociable. Si esos plazos no se cumplen, las consecuencias están claramente delineadas: sanciones más devastadoras, aislamiento diplomático total y posiblemente acciones directas que el régimen no está en capacidad de resistir. Por eso la desesperación apenas disfrazada de voluntarismo que exhiben Jorge Rodríguez, Tarek William Saab y la propia Delcy Rodríguez. Saben que cada día que transcurre sin avances tangibles reduce su margen de maniobra para negociar condiciones favorables de salida. Granco Arteaga representa la pieza que falta en este tablero. Mientras su paradero permanezca desconocido, mientras la posibilidad de que escape hacia España o cualquier otro refugio siga vigente, el proceso de justicia quedará incompleto. Sin su testimonio, sin la información que almacena sobre operaciones clandestinas, torturas y desapariciones, una porción sustancial de la verdad permanecerá enterrada. Y la verdad, para las familias que sufrieron, para las madres que todavía esperan frente a los muros de los centros de detención, para los venezolanos que cruzaron fronteras arriesgando sus vidas, mujeres violadas en el trayecto, hombres asesinados, familias estafadas, deportados, despojados de todo, la verdad no constituye un lujo académico. Es oxígeno. Es la única forma de empezar a sanar heridas que llevan años supurando en silencio. ¿Creen ustedes que el chavismo entregará voluntariamente a Granco Arteaga o intentará protegerlo hasta las últimas consecuencias? Esta respuesta define el futuro de la justicia en Venezuela. Llego al final de este programa con una reflexión que considero indispensable. Venezuela atraviesa un momento bisagra. Las caravanas de maquinaria que ingresan por las carreteras simbolizan la reconstrucción material. Las promesas de liberación de presos políticos representan el primer paso hacia la reparación humana. La llegada del secretario de Energía estadounidense anticipa la reactivación económica. Los movimientos de inteligencia sobre Cuba extienden la onda expansiva de libertad a toda la región, pero nada de esto alcanzará su plenitud sin justicia. Justicia genuina, profunda, sin atajos, sin amnistías disfrazadas que protejan a los verdugos. Cada detenido político que cruce las puertas de esos centros de reclusión la semana próxima, si efectivamente el régimen cumple su palabra, cargará consigo un testimonio que debe ser escuchado, documentado y utilizado como evidencia en procesos penales internacionales. El montaje de Jorge Rodríguez frente a la Zona 7 demuestra que el chavismo no ha perdido sus reflejos de manipulación. La llegada de Zapatero confirma que las redes internacionales de protección siguen activas. La desaparición de Granco Arteaga evidencia que los criminales más comprometidos buscan rutas de escape. Pero hay algo que ninguna maniobra puede detener: la determinación de un pueblo entero que decidió recuperar su destino. Venezuela no se detendrá. Las madres que siguen de pie frente a las prisiones no se detendrán. La diáspora que observa desde cada rincón del planeta no se detendrá. Y desde este espacio informativo, desde Punto de Quiebre al Minuto, tampoco nos detendremos hasta que cada promesa se materialice en hechos verificables. Seguimos en la lucha, seguimos reportando, seguimos exigiendo. La verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, por más capas de mentiras que intenten sepultarla. Nos vemos en la próxima entrega con más información, más análisis y el compromiso inquebrantable de acompañarlos en cada paso de este proceso histórico. Venezuela lo merece, sus familias lo merecen, la justicia tarde o temprano prevalecerá. Hasta la próxima, Venezuela.